Alright, Shalom. Primero, como siempre, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rakakodash. Honores a los apóstoles, ancianos de la Gran Piedra Molino. Saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hoy con otra lección sobre el Espíritu. Y hoy básicamente vamos a entrar en Gálatas capítulo 3. No sé si la vamos a leer todo, pero vamos a entrar en esto porque hay una nueva ola, no nueva ola, pero hay estos israelitas, man, okay, que piensan que la ley, y puede ser salvo por la ley, okay, y piensan que para esa manera van a alcanzar el reino, okay, y no es así, okay, tú alcanzas, uno tienes que ser parte del electo, okay, y Yahushai dio su vida por el electo, okay, so Yahushai, básicamente, sin Yahushai, okay, no hay nada, man. Nadie puede venir al Padre por medio de Yahushua. Él es el mediador, okay. La ley, aunque puedas tratar de mantenerla lo mejor posible, no sos salvo por la ley, okay. Yahushua nos explicó eso, okay. Pablo nos explicó eso, okay. Todavía hasta hoy en día, igual como en los días, okay, como vamos a leer aquí en Gálatas 3. Okay, en esos tiempos habían israelitas así, en estos tiempos, en los últimos días, van a haber israelitas así, que piensan que se pueden justificar por la ley. Y básicamente cuando tú haces eso o dices eso, que puedes cumplir la ley al 100, estás haciendo a Yahushua al lado, man. Okay. Y eso es un gran pena, man, porque si tú tratas de remover y hacer Yahushua al lado, pues básicamente te estás removiendo a ti mismo. Okay. Porque si tú haces eso a Yahushua, él va a hacer lo mismo que tú le haces al Padre, all right? Como está escrito, él te va a confesar si tú lo confesas a él. Ahora si lo haces al lado y tratas de decir que por la ley te vas a justificar a Yahweh, estás completamente equivocado. Entonces vamos a entrar, ¿no? ¿Vale? Este es Galatas 3:1, dice, hay Galatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Yahushua se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Dice, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? So estos mismos vatos, okay, están en el espíritu de estos que estaban en Gálatas, man. Okay. Antes de que tú supieras que eras un israelita y todo, tú no sabías nada de guardar la ley o nada de eso, man. ¿O fue por guardar la ley que tú realizaste que fuiste un israelita? No. Ok, como dice, ¿cómo recibiste el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el entendimiento. Ok, ¿cómo entendiste esto? Porque paraste de comer puerco y de repente, oh, shit, soy un israelita. Ok, guardaste un sábado, un reposo. Ok, de repente el primer día que guardaste el reposo correcto, boom, el Señor te abrió las puertas de revelaciones y cosas así, del entendimiento. Ok, por eso Pablo está preguntando esto a ellos. Ok, ¿cómo es que ustedes entendieron todo lo que les explicamos, plano y simple? Ok, ¿fue por la ley que recibiste todo eso? Ok, go ahead. Continuando. Dice Galatas 3:2. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Yahushua. Yeah, man, exacto, ¿ves? El mensaje que escuchamos de Yahushua. Oímos Yahushua, antes de que guardar la ley y todo eso, man, ok, muchos de nosotros agarramos los nombres, fuimos explicados de, mira, estos son los 12 tribus, y no, tú mirabas al rótulo, ¿dónde estoy ahí en el rótulo? Y no, si pasaste por el campo, preguntaste, hey, ¿qué quiere decir este rótulo aquí? Y no, ya los hermanos comenzaron a explicar, no fue por que tú guardaste la ley o paraste de comer puerco,
comenzaste a seguir la ley al detalle. No fue por eso, ¿ok? Fue por oír, ¿ok? Y como está escrito, creo que en el libro de Hechos, muchos, ¿ok? No recibieron el Espíritu y este mensaje porque lo que oían no estaba mixteado con fe, ¿ok? So esto es de fe al fin del día, ¿ok? Misericordia, gracia, ¿ok? Y fe que Yahweh Hashem Yahushua va a tener esa misericordia y gracia en donde no pudimos cumplir al 100 la ley, ¿ok? Y eso es lo que no entienden, ¿verdad? Porque la escritura te dice, el que infringe en una, ya quebró todas, ¿ok? Eso es imposible, ¿ok? De agarrar esa perfección por la ley, man, ¿ok? Go ahead. Dice, continuando, dice 3, ¿será posible que sean tan tontos después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Yeah, exacto, man. ¿Y ahora qué estás haciendo? Haciendo al lado a Yahushua, como le estaba explicando aquí Pablo a los de Gálatas, man. ¿Ok? Esto no es como estos otros grupos, uno en particular, IUIC, nada. ¿Ok? Ellos, ¿cómo se dice? Tienen un orgullo en que la ley. ¿Ok? Cuando no hay nada más, la ley es buena. ¿Ok? Te dice que la ley es buena y es bueno seguirla y practicarla. No estamos diciendo eso, pero no te puedes justificar y no vas a ser salvo por la ley. ¿Ok? Y es imposible, aunque tú des todo el 100 a tratar de cumplir esa ley, es imposible cumplirla, ¿verdad? ¿Ok? Go ahead. Revisando, dice Gálatas 3 y 3, ¿será posible que sean tan tontos después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso de Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Right. Cuando ellos estaban haciendo milagros, ese don que el Señor les dio a ellos de hablar de lenguas, sanar a los enfermos, levantar a los muertos y todo eso, ¿eso fue porque guardaron la ley? No, fue por la fe, porque creyeron en lo que Yahushua les decía, en las palabras de Yahushua. Yahushua les dijo a ellos, mira, las cosas que tú me has visto hacer, tú vas a hacer también, ¿ok? Y hasta más grandes. Ellos creyeron eso, man. El Señor no les dijo, ay, mira como yo sané a ¿sabes cómo vas a hacer eso? Tienes que seguir la ley, man. Hey, hazte cargo de que sacrifiques un cordero sin mancha, ¿ok? Y así es como vas a obtener este poder. No fue así, ¿ok? Fue por la fe y las palabras que él habló. Ellos creyeron eso, ¿ok? Go ahead, are you guys with it? Yeah, dice, yeah, I got something. Este es Romanos 3 y 20. Romanos 3 y 20 dice, hay que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero claramente que no vas a ser justificado por la ley. Y no, como siempre empujamos, hasta Yahushua lo dijo, de que él no ha venido para deshacerse de la ley, sino para cumplir la ley. ¿Ok? Y lo tenemos que hacer a lo mejor de nuestra habilidad. Y las cosas de que no podemos cumplir,
ahí es donde entra a la gracia, ¿me? ¿Ok? Que la necesitamos, porque estamos en esclavitud, no podemos mantener la ley al 100%, y como el hermano dijo, y está escrito de que si fallas en una, vas a fallar en todo, Yeah, ¿ok? yeah, I got you, bro. That's good. This, Mateo 5 y 10, voy a comenzar en 17, dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. Right. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Yeah. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Wow, eso es pesado, bro. ¿No? Porque muchos quieren decir de que básicamente ya no tienen que básicamente a cumplir la ley de Moisés, Right, y no porque malinterpretan la escritura, y no que dice de que del sacrificio, right. y no básicamente. Pero él vino a cumplir la ley, man, no a deshacerse de ella. ¿Cómo dijo la palabra? Dice, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Yeah, no es así, man. So, todo comienza con con tu mente, man. ¿No? Y no con tu intención, mejor dicho. ¿No? Ok, tú estás tratando todo lo posible de mantener, la ley, you know, si lo estás haciendo con sinceridad, está bien, porque la ley es buena. ¿No? No hay nada malo con la ley. Yeah, y como le digo al hermano, la ley, en saber la ley, ofendes menos. Yeah, Okay, ¿por qué? Porque sabes la ley o sabes que no puedo hacer eso. O sabes que la ley dice eso. Okay, ahí ya caminas más cuidadoso. yeah, Okay, ya caminas más en el espíritu. Como dice, camina en el espíritu para que no se aproveche la carne, porque la carne es pecado. Okay, pero si andas en el espíritu, entiendes la ley, ahí ya tú tienes un mejor guía, tienes disciplina y disciplinas tu carne. Okay, continuando acá, dice, les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumple. Eso aquí lo llamó la ley de Dios. Como mencionó el hermano, no es la ley de Moisés, era en el tiempo de Moisés, era en el tiempo de los sacerdotes levíticos. Nada, antes de ¿quién le dio la ley a Moisés? Yahweh Hashem Yahushai, es la ley de Yahweh Hashem Yahushai. Ok, como dice acá, dice, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Y parte del propósito de que se tuvo que cumplir fue ese sacrificio, y ese último sacrificio, el mejor sacrificio, fue su único hijo. Ok, y eso es lo que aboló. Ok, él vino a abolir la ley de sacrificio. exacto. Ok, porque ya después que Abushai se dio a su vida como el máximo sacrificio. Ok, ¿qué es el punto de ir a un sacerdote levítico y llevarle una palomita y un cordero y un chivo o algo? ¿Verdad? ¿Qué es el punto de eso? Ok, eso es la única ley que el Señor vino a abolir. Ok, a abolir. Ok, pero como dice acá, ninguno del mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Dice, entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino de los cielos. Y se les advierto, a menos que su justicia supere a los de los maestros de la ley religiosa y la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Ahí está. Ok, eso es bueno. Si tú no sabes la ley, tienes que saber la ley, porque si tú no sabes la ley, entonces, ¿qué tú sabes que es bueno o mal? Como le digo hace un rato, si no fuera por la ley, no supiera que hay pecado dentro de mí. Ok,
Pero tú sabes qué es pecado por la ley. Muchos de esta gente que te dice, no, la ley es la ley de Moisés, no, ya no tenemos que seguir. Pregúntale a ellos, pues, ¿qué es pecado? Y te apuesto que no te van a poder explicar bíblicamente qué es el pecado. ¿Ok? ¿Y qué es el pecado según la Biblia? Es quebrar la ley. ¿Ok? Cuando tú quiebras la ley de quién? No de Moisés, la ley de Yahweh Hashem Yahushua. ¿Ok? Ahí es donde tú estás pecando. ¿Ok? Estas iglesias nunca te van a explicar eso. ¿Ok? Estos otros israelitas tampoco, man. No son profundos en esta Biblia, man. All right? Eso es todo aquí. Eclesiástico 15 y 20 dice, a nadie he mandado a obrar impiamente, ni a nadie ha dado licencia para pecar. Ahí está, porque muchos de ustedes piensan por aceptar a Jesucito dulce, fueron bautizados o van a la iglesia, eso te dio un permiso, una licencia a pecar. El famoso, oh, yo ya estoy salvo. ¿Y eso qué? Porque ya estás salvo, ya puedes comer puerco, cometer adulterio, tomar y vender drogas y shit. Y no, por eso es que el mundo está como está, por esa misma fucking mentalidad. Todos básicamente andan haciendo lo que les da la gana. You know? Como si el Señor verdaderamente dio su vida, ¿ok? Para que tú hagas lo que te da la gana, vivas como te dé la gana. Y no va a haber consecuencia. El Señor te va a amar así como sos. Nada, eso no trabaja así, ¿verdad? Eso es mentira. All right? Y se andan usando también la gracia que tenemos por Yahweh Shai. Oh, yeah, Man, no hagan eso, man, porque nunca fue dado una licencia para pecar, man. Tienes que siempre tratar de vivir correctamente, conforme a las escrituras, man, porque eso es vida. Ok, estas instrucciones que tenemos aquí, los comandamientos y los estatutos, ok, esta es la verdadera vida, la forma como a vivir, actuar, la forma como tratar diferentes situaciones, ok, pero hey, no hay licencia para pecar, tienes que hacer todo lo posible por tratar de obedecer. Yeah. Try to find this one. Ya estamos. Dice Eclesiástico 15 y 20, y a nadie he mandado a obrar impíamente, ni a nadie ha dado licencia para pecar. Y como, cuando Yahweh Shai, estaba en esa situación donde la mujer que cometió adulterio, okay, y la iban a matar con piedras, la iban a apedrear. Y básicamente Yahweh Shai les dijo, el que no ha pecado tire la primera piedra. Ok, y básicamente todos se fueron, eso los condenó en su mente. Ok, y digo eso porque cuando ella comenzó a hablar con Yahweh Shai, y le dijo de que básicamente se habían ido, okay, él le dijo que no peque más. Siempre él hasta cuando sana, dice, tu fe te ha sanado y no peques más. So, hay que tratar de vivir lo más posible santamente. Este está el primer periodo 2 y 16, no era el punto. Dice, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Yahweh Hashem Yahushai. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Y es perfecto ahí. Ya no uses la libertad para hacer el mal, man.
tienes que siempre tratar de hacer lo bueno. La escritura también dice de que no te canses de hacer obras buenas. Right. No te canses, man, continúa. Continúa siendo un ejemplo bueno, man. Okay, porque esto es más grande de nosotros, man. Nuestro pueblo también, no tiene que tener buenos ejemplos, porque ahorita, ¿qué es lo que hay? Está lleno de malos ejemplos. Yeah. Entonces, sé un buen ejemplo para nuestra nación, man. Yeah. Estos vatos que están diciendo que la ley, por la ley, yo puedo aguantar la ley al 100% y así me voy a justificar y hacerla el reino. Ellos están enseñando cosas malas. ¿Ok? Ellos están, como dice acá, hacen el mal. ¿Ok? ¿Dónde estamos? Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Eso es lo que ellos están haciendo. ¿Right? ¿Ok? Básicamente, ¿ok? Están actuando como la gente en la iglesia. ¿Ok? Esta gente en la iglesia dice que han aceptado a Dios y todo eso. ¿Ok? Y ellos usan esa libertad, ¿ok? Esa gracia, ¿ok? Por una excusa para hacer el mal. Por eso es que miras a un cristiano comiendo puerco, rasurándose la cabeza, la barba, ¿ok? Parecen pinche papas, todas peladas en shit, ¿ok? Y básicamente te están enseñando a quebrar la ley. No, está bien, bro, no, está bien, puedes hacer lo que te da la gana, man. Yeah. Y no, básicamente lo contrario a lo que dice. No, bro, el Señor te dio una vida para darte excusas para hacer el mal. Eso es lo que están enseñando estas iglesias. En realidad, man. Yeah, exactly. Y luego ellos, esos son los demonios que tienen esa gente, porque luego se enojan y se frustran con ti porque tú estás tratando de hacer lo correcto, man. Y le dices, man, la escritura dice que no vino a destruir la ley y los profetas, ¿ok? No nos dio una libertad para hacerlo mal. No nos dio licencia para pecar. ¿De qué tú estás hablando? Y ellos nunca han oído esas escrituras porque nunca se las leen. ¿Ok? Ellos no van ahí para aprender. Ellos les gusta, a nuestra gente le gusta oír. ¿Sabes qué? Porque aceptaste a Jesucristo dulce, ahora ya tienes una excusa para hacer lo que te da la gana. Yeah. Y vas a ir al reino, garantizado. Y eso es una fucking mentira, man. Gran mentira que la mayoría de nuestra gente está enganchada en eso. Yeah, bro, porque una de las cosas de que hay que entender es de que tus obras te siguen. Right. Okay, Right. sean buenas o sean malas. God. So, tú estás lleno de obras malas. ¿Qué es lo que va a ser tu juicio, man? Mm-hmm. Tienes que tener obras buenas. Y esas obras buenas tienen que ser mezcladas con fe. God, por eso leímos el hombre que enseña estos comandamientos, que las aplica y les enseña a otros que lo apliquen, él será grande en el reino. Pero el vato que te dice, no, ahora por la sangre de Cristo podemos hacer lo que le da la gana, hermano. No, ese maldito, él va a estar en vergüenza y él va a tener que pagar por enseñar esas cosas malas, man, y causar un tropiezo a nuestra gente, man. Okay? Pero la escritura te dice, la ley te dice que no causes un tropiezo. Ok, so estos vatos que están diciendo la ley, por yo puedo seguir la ley el 100%, tú estás causando un tropiezo porque no se puede. La escritura te dice que la criatura fue sujeta a la vanidad. Yeah. Ok, diciéndote que vamos a pecar, man. Ok. No hay ninguna manera de justificarnos por la ley y no hay ninguna manera de seguir la ley al 100. Ahora tratamos, sí. Yeah. Esa es la diferencia, ¿ok? No estamos diciendo que no trates, ¿ok? Trata lo mejor posible que puedes, ¿ok? Pero aún eso no va a ser suficiente, ¿ok? La escritura te dice, nuestros hechos justos son como trapos sucios. Yeah. ¿Ok? So, no hay nada. Al fin del día es como digo el Señor, y Él tendrá misericordia con que Él quiera, tendrá misericordia. Right? Y pues lo único que podemos hacer es tener la esperanza y darle, caminar lo mejor que podamos en este camino, ¿no? Así es, bro. You know? Go ahead. Yeah, bro, porque tengo algo aquí, porque, Yeah. si andan tratando de justificar,
pecados, man, no hagan eso, man. Dice Juan 15:22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por sus pecados. ¿Ya ves? Yeah. So, no hay excusa por pecar, man. No. ¿Ok? Hey, tienes que, las cosas que puedes guardar de la ley, guárdalas, man. Y si, Yeah, si alguien te está diciendo que no la tienes que guardar, hey, man, eso es, tienes que tener un tipo de entendimiento también. Yeah. ¿Ok? No, porque eso es llevarte por tus propios deseos. Por eso vas a estar de acuerdo con eso, sabiendo de que son hechos malos. Ok, sabiendo que es pecado, pero lo que te vas a dar cuenta es de que aquí lo acabamos de leer, de que no hay excusa para el pecado, man. Ok, no peques más. Tienes que cambiar tu vida, ser una nueva criatura. Ok, so regresando aquí, dice Galatas 3:5, dice, vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hacer milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Yahushua. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Abraham no tenía la ley. ¿Ok? ¿Cómo fue justificado Abraham? Él fue generaciones antes de Moisés. ¿Ok? Cientos de años antes de Moisés, man. Antes de que éramos una nación. Yeah. Antes de que fuimos dados la ley. Como Abraham fue el primer heredor de la promesa, man. Porque es Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo es que Abraham obtenió eso sin la ley de Moisés? ¿Ok? Es como dice acá, él obtenió favor en los ojos de Yahweh Shai y se le fue contado como justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque él creó las palabras de Yahweh Shai. ¿Ok? Igual como nosotros creímos esto, ¿no? Los latinos, nativos americanos y morenos son los israelitas. O las profecías machan nuestra historia. O no, todo esto tiene razón, man. Y eso es lo que te prendió la chispa para aprender más. Y ya después dije, oh shit, la iglesia nos dijo que podemos hacer lo que nos da la gana, no podemos comer puerco, mariscos, lo otro. Oh shit, ahora ya entiendes, cuando entiendes quién tú eres, quién es tu poder, ya dices, oh snap, él requiere que practique la ley, que entienda. Ay, antes de practicarla, tienes que entender por qué la estás practicando. ¿Ok? Tienes que entender lo que estás involucrado, por qué lo estás haciendo. ¿Ok? Por ahí, como está escrito, que todo hombre sea persuadido en su propia mente. Tú tienes que saber por qué no estás comiendo puerco. Tienes que saber por qué ya no te estás rasurando la barba, rasurándote la cabeza. ¿Ok? Todo eso es una razón, y con ese entendimiento, ¿ok? Oyes y luego cuando entiendes, tú aplicas, man. All right? Go ahead. Dice 7, Galatas 3:7. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Y que es parte de esta fe. Es guardar los mandamientos a lo mejor posible con fe en Yahushua. ¿Ok? Go ahead. Dice 8. Es más, Galatas 3:8. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declarará justos a los gentiles por causa de su fe. Right, y a esos gentiles está hablando de israelitas extranjeros, ¿ok? Porque la palabra ahí para gentiles es etnos, si no estoy equivocado. ¿Ok? Ya, es etnos, de ahí es donde agarra la palabra etnicidad, ¿ok? Y cuando vas ahí es el etnos G1483, ¿ok? Y como dice acá la definición, dice
un tribu, una nación, un grupo de gente. ¿Qué tribu? Ok, dice una multitud de individuales de la misma naturaleza o genos. Ok, genos es tu genético. Ok, es de tu línea, por sangre. Ok, nada de soy un israelita espiritual. No, esto es por sangre. Ok, y como dice acá la quinta razón. Ok, dice Pablo se refiere a los cristianos gentiles. So, ¿quiénes son los cristianos? Okay. ¿Quién llamaban los cristianos? Eran los israelitas. Ok. So, enseñándote que estos está hablando de israelitas. Ok. Y luego el blue letter, ok, te va a decir gente que no son judíos. Un tropiezo. Ok. Pero sabemos en el espíritu que esto no es dado a las otras naciones. Ok. Salmos 147, 19 y 20 y Amos capítulo 3. Ok. Solo hay una familia que el Señor está tratando. Ok. Los 12 tribus. All right, go ahead. Continúa. Dice, Dios anunció esta buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Yeah, ahora los 12 tribus son considerados como 12 naciones. Ok, porque cada tribu es grande, man. Hay millones de cada tribu. Ok, pero también en el doble sentido, ok, está hablando de también en el futuro, en el reino, estas otras naciones también van a ser bendecidas, man. Ellos van a ser esclavos y pagar tributo y todo eso, pero van a vivir una buena vida, man. Ok, van a tener sus tierras de regreso, van a seguir las leyes, ok, van a estar comiendo bien, ok, aprendiendo de las maneras de Yahweh Hashem Yahweh Shai, les guste o no. Ok, so a huevo ellos van a ser bendecidos, ok. Go ahead. Yep. Continúa, dice Galatas 3:10. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Ahí está. ¿Y qué es la maldición? De que por la ley no puede ser perfecto. Ok, so vas a siempre fallar y caer corto, man, de la gloria de Yahweh Hashem Yahweh Shai, ok. Porque la única, ¿cómo se dice? Justificación, ok, es cuando Yahweh Shai te justifique, man. Si él te confesa al Padre. Y antes de eso, si el Padre, ok, te ha escogido para que aceptes al Hijo. ¿Ok? Porque muchos que no aceptaron a Yahweh Shai, ¿ok? Es porque Yahweh no te quiso traer a Yahweh Shai. Como Yahweh Shai dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no nos ha santificado. ¿No? All right? Go ahead. Yep. Dice Galatas 3:10. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo de la maldición de Dios. Yeah. Porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Okay, man. So estos vatos, right? Si fuera así, man, y tenemos que guardar al 100, bro, la escritura dice que cada homosexual tiene que morir. La escritura te dice no sufres a un brujo o a una bruja vivir. La mayoría de ustedes, de sus papás son brujos y brujas, man. Yeah. Si tu mamá y tu papá o tu abuela, tías, whatever, van a la iglesia, ellos son brujos, man. ¿Ok? La escritura te dice que una bruja, un brujo lo debes de quemar. Yo no miro a esto, vas a quemar a tu papá, a tu madre. La escritura te dice si tienes un hijo desobediente, ¿ok? Que lo tienes que apedrear. Y esa es la mayoría de los hijos ahorita. Hell yeah, la escritura te dice que mujeres menstruosas traerán a luz a monstruos. Yeah. All right. So, yo no miro a estos poniendo a sus hijos rebeldes a la muerte. Ok, sus padres que están en la iglesia a la muerte, ellos están mencionando el nombre de otros dioses. La escritura te dice que tú debes de poner a muerte a alguien así. Ok. So, es imposible, ¿verdad? Como dice acá, maldito, ¿ok? El que trate de justificarse y luego no lo anda cumpliendo, ¿verdad? Entonces deberían de haber escuadrones de muerte,
cazando a culeros, bro. Yeah. Vayan a Hollywood y hagan una limpieza, man. Solo ven Sunset Boulevard y comienzan a limpiar. Yeah. You know? Bueno, ahorita puedes ir a cualquier lado. Right, Porque, fuck, man, está. Solo saca la cabeza y vas a mirar, man. Oh, man. You know? Yeah. Estamos viviendo en Sodoma y Gomorra, man. Yeah. So what the fuck? You know, trata de practicar esa parte de la ley. Vamos a ver que si un escuadrón de la muerte de Isaú no llega a ti, el helicóptero y todo el ejército te cae, man, si tratas de hacer eso. Ok, especialmente, man, aquí protegen a fucking culeros, man. Oh, yeah. All right. Okay. Revisando, dice Galatas 3:11. Dice, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo. Léelo otra vez, man. Ah. Queda claro. Y que les quede claro, man. Yeah. All right. Go ahead. Dice Galatas 3:11. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Ahí está, man. Ahora quiere decir que no sigamos la ley. No. Ok, tratas, ok, tratas lo mejor posible, ok, nadie está diciendo eso, all right, go ahead. Dice, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Y qué quiere decir la fe? Porque la fe viene con obras también, ok, ¿qué dijo Pablo? Yo te enseño mi fe, ok. Por mis obras. Yeah. Dice él, hay unos que dicen, yo tengo fe, él dijo, well, yo te enseño mi fe por mis obras. ¿Ok? ¿Y qué son las obras que haces? ¿Cómo muestras tu fe haciendo este trabajo, man? ¿Ok? La fe viene por oír y cuando tú oyes, tú lo recibes y luego lo aplicas. ¿Ok? Go ahead. Si puedo leer esa, bro. Yeah, Santiago 2. Yeah. Déjame agarrar Santiago 2 y parece que es 18. Yeah, 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muestra tu fe sin tus obras y yo te mostraré por fe mis obras. Right. Y no también lo que andaba diciendo, man, tus obras son importantes, tus obras te van a seguir. Yeah. ¿Qué crees que va a ser tu fin si tus obras son una montaña de pecados, man? Right. You know? Yeah. O nada. Es decir, no tienes obras. Oh, Okay. yeah. So, no diciendo que por eso vas a ser justificado, pero eso enseña tu fe. Exacto. You know, so Exacto. no hay ni una con la otra. Okay. Go ahead. Regresando, dice Galatas 3 y 11. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen por medio de la fe, el justo tiene vida. Ahí está. All right. So, ¿qué es la fe? Que vive el justo y si lo aguanta hasta el fin puede vivir. Ok, esa es la fe en Yahweh Shai, manteniendo las leyes lo mejor posible con fe en Yahweh Shai. Ok, go ahead. 12. Dice, el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley. Right. Que dice, es mediante la obediencia de la ley que una persona tiene vida. Right. Pero Yahweh Shai nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Right. Cuando fue colgado en la cruz, Right. cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. So el Señor dio su vida básicamente y eso fue la gracia y la misericordia. Ok. Él hizo eso por gracia y misericordia, man, en donde nosotros fallecemos corto en mantener la ley al 100, ahí la sangre de Yahweh Shai nos cubre. Ok, pero como leímos, ahora eso va a decir que vas a ir a cometer adulterio y decir, Yahweh, la sangre de Yahweh Shai, vas a ser igual como estos hipócritas en la iglesia. Yeah.
Vas a comer un cuerpo, la sangre de Yahushua bendiga este cuerpo. O la sangre de Yahushua, por la sangre de Yahushua ser perdonado por cometer este adulterio. No, man. Okay, go ahead. Regresando aquí. Galatas 3:13. Pero Yahushua nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. ¿No? Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿No? Mediante Yahushua, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que los prometió a Abraham. Right, los israelitas extranjeros, okay, que no sabían que eran israelitas. Remember, etnos, la palabra etnos, okay, eran de la misma etnicidad, pero en este libro ellos estaban llamando Gálatas. Okay, no, yo soy un Galatian, okay. No, eran israelitas, okay, que vivían en Gálata, en la ciudad de Gálatas, okay. Y se llamaban eso, ¿okay? Pensaban que esa era su nacionalidad, igual como hoy en día. Tienes a israelitas perdidos, ¿okay? En países extranjeros, nuestro destierro, ¿okay? Y pensábamos a un tiempo, o unos todavía piensan que eso es lo que son. Oh, no, yo soy mexicano, oh, no, yo soy salvadoreño, no, que esos son títulos de esclavitud, man. ¿Okay? Tienes que ir más profundo. All right, go ahead. 14. Mediante Yahushua, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que lo prometió a Abraham, a fin de los creyentes pudieran recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. Y eso solo es prometido a quién? Abraham, Isaac, Jacob, okay, de Jacob a los 12 tribus, ¿no? Los israelitas. Ok, go ahead. Dice, amados hermanos, 15, Galatas 3:15. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado la promesa a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo, y es sin duda se refiere a Yahushua. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podría anularse 430 años más tarde cuando Dios le dio la ley a Moisés. Right, ahí está. Es lo que estábamos mencionando, man. Mira cuántos años, ok, antes, man, ok, dice, Yep. yeah. Porque Dios estaría rompiendo su promesa. Man, 430 años después, ok. So, ahí te estaba diciendo, el Señor tenía un propósito, man. El Señor ya sabía desde el principio, man, ¿sabes qué? Voy a tener a mi pueblo, les voy a dar una... Ya sabía de Moisés, antes de Moisés, voy a mandar a Moisés, le voy a dar la ley a ellos, no lo van a seguir. Yeah. Ok, hasta también le digo, creo que a Jeremías dice, mira, te voy a mandar con una gente hipócrita, man. Yeah. Ay, no te preocupes, no te van a hacer caso a ti, pero te voy a mandar. ¿Y sabes por qué sé que no te van a hacer caso a ti? Porque ni me hacen caso a mí. Eso es lo que dijo el Señor, man. Ok, go ahead. 18, Galatas 13:18, pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley. Right, como estos vatos que están enseñando eso. Ok, orgullosamente, y no puedes, man. Es imposible, acabamos de leerlo. Yeah. All right, go ahead. Entonces, esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Right. So ahora estás tratando, como dice, meterte de otra manera, otro camino. Yeah. Okay, la escritura te dice el mismo que trata de otra manera. Okay, y no entrar por la puerta estrecha que es Yahushua, el mismo es un ladrón. All right, go ahead. Yeah, I mean, básicamente ellos se quieren salvar por sus propios
hechos. Man. Yeah. Y como el hermano mencionó, nuestra justicia son trapos sucios. Man. Estamos en una carne débil. You know? Dice Galatas 3:18, pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Dice, si fuera posible, ¿eso qué es? Es imposible Yeah. llegar al reino, man, o agarrar salvación, manteniendo la ley. Es imposible. All right? Go ahead. Dice, pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrar a la gente sus pecados. Ahí está. ¿Ves? Como dijo Pablo, man, ¿cómo vas a saber qué es pecado si no hubiera ley? O sabes que eso no le gusta al Señor. O el Señor dijo, no comamos puerco. Él dijo, ni lo toques. ¿Ok? ¿Sabes qué? El Señor dijo, no hay que rendir culto a ídolos. No hay que mencionar los nombres de otros dioses. You know? Y todas las otras leyes que hay. ¿Ok? Así es como tú aprendes, ¿ok? Un poco de la mente de Yahweh Hashem Yahushua. ¿Ok? Y así tú te haces, como dice David. ¿Por qué Dawodah quiere decir el querido, Yeah. el amado de Yahweh? ¿Por qué? La escritura te dice que el rey Dawodah era un hombre conforme al corazón de Yahweh Hashem Yahushua. ¿Cómo es que él hizo eso? Él dijo, por los preceptos agarró entendimiento. ¿Qué quiere decir otra palabra por preceptos? Comandamientos. ¿Ok? Por los comandamientos de Yahweh Hashem Yahushua él adquirió entendimiento. ¿Ok? So, así es como él sabía qué hacer y qué no, man. Qué le agradaba a Yahweh Hashem Yahushua y qué no. Así es como él sabía, oh shit, la he cagado y le rogaba al Señor que lo perdonara. ¿Ok? Go ahead. Dice, continuando, dice, por medio de, dice 19, Galatas 3:19, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Dice, por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Dice, ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Ahí está, porque todo fue por un propósito. Te está explicando aquí. El Señor ya tenía un plan, como dije, ¿ven? Él ya sabía, ¿sabes qué? Antes de la ley, yo le voy a prometer a Abraham, ¿ven? ¿Ok? De Abraham, de Isaac, a Jacob, ¿ok? Los 12 tribus y años, cientos de años pasaron, ¿ok? Luego se fueron a Egipto, ¿ok? Luego Moisés estuvieron ahí por cientos de años, ¿ven? Sin la ley, ¿ok? Pero el Señor tenía un propósito, ¿ven? Ok, y toda la ley, todo el ritual de la ley, los sacrificios, ok, tenías que llevar un cordero sin mancha, todo eso era simbólicamente y era espiritual para, como leímos acá, hasta que viniera el Hijo. Ok, ya después el Hijo, él iba a venir y ser ese cordero sin mancha. Como dijo Juan, miren, la oveja de Dios, creo que dijo. Mientras voy a leer esta otra vez. Yeah, Dice Galatas 3:21. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacerlos justos
antes de Dios por obedecerla. ¿Ok? Pero no podemos obedecer toda la ley. ¿Ve? ¿Ya? Aquí lo tengo. Este es Juan 1:29. Dice, al día siguiente, Juan vio a Yahweh Shai que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yeah. All right? Ahí está, man. All right? Porque antes, este es un perfecto ejemplo aquí. Ezequiel 45:15 dice, de un rebaño de 200 corderos, de los bien regados pastos de Israel, se dará una para ofrenda, para holocausto y para ofrendas de paz, a fin de hacer expiación por ellos, dice el Señor Yahweh. ¿Ok? So, por eso, ¿ok? Pero porque Yahweh Shai vino, él fue ese cordero. Yeah. De Dios, ¿ok? Que quita el pecado del mundo. So ahora ya no tenemos que hacer estos sacrificios de estos otros corderos y diferentes animales, man. ¿Ok? Eso ya no puede ser una expiación para nosotros y Yahweh Shem Yahushua. Antes el mediador era ese sacerdote levítico. ¿Ok? Pero Yahushua vino a quitar eso. Eso es lo que él removió, ¿ok? Él fue el mediador en vez de ese levita sacerdote que iba a ser el mediador haciendo ese sacrificio por tu pecado al Señor. Él quitó eso. ¿Ok? Eso es todo. All right? Go ahead. Yep. Galatas 13:22. Pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Yahushua. Ok, y si tú crees en Él, tú vas a obedecerle, man. Yup. You know, y vas a tratar de acumular hechos buenos, ok, y no hacer las cosas que le agradan, ok. Si en realidad crees en Él, ok. Eso dice 23. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Yahushua, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, Yup. hasta que fuera revelado el camino de la fe. Ahí está, man. Eso todo fue por un propósito. El Señor tenía un plan. ¿Ok? Go ahead. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Yahushua. Ahí está, eso, la ley, todo era simbólico, ¿ok? Todo el ritual, todo eso que tenías que hacer cuando pecabas, era un mediador, el sacerdote, él entraba a lo más santo de los santos y él hacía ese sacrificio, ¿ok? Y iba al Señor y pedía perdón por parte de ti, ¿ok? Ahora ya no, ¿ok? So, fue simbólicamente y eso es lo que odiaron estos otros fariseos y los que no aceptaron a Yahushua, porque ellos se sentían chingones haciendo ese servicio. Oh, no, nosotros somos los hijos de Aarón, descendientes. No, nadie más es digno de hacer lo que nosotros. ¿Ok? Te dice que ellos odiaban a Yahushua, ¿ok? Odiaban a Yahushua, los celaban, tenían envidia contra él y decían, ¿sabes qué? Si todos lo siguen a él, nuestro asiento con los romanos, ok, nuestro poder, ese orgullo que ellos tenían, ok, se los iba a quitar. Ellos no querían eso, ok. Ellos querían ser eso, o sea, yeah, man, a mí tienes que venir para que pide yo perdón por tu parte. Yo soy un levítico, yo soy un del tribu de Leví, you know. Y por eso le decían, en la escritura no habla de un sacerdocio del tribu de Judá, you know. No lo aceptaban, man, pero no entendían por qué estaban haciendo todo lo que estaban haciendo cuando vino Yahushua. No, oh, shit, ¿sabes qué? Esto se está cumpliendo, ok, él vino, ok, ahora tenemos que seguirla a él, ahora la ley nos enseñó suficiente cómo hacerla, ahora hay que hacerlo como él. Ahora, como dijo Yahweh de la nave cuando le dijo, este es mi hijo en el que yo estoy bien agradecido, obedécenlo a él. Ok, no digo obedece la ley, nada, dice obedece a él. Ok, y Yahushua él mismo dijo, hey man, lo que ellos te digan que hagas, que es que la ley, hazlo.
Yeah, pero no seas como ellos. Ok, básicamente es hipócrita, man. yeah. All right, go ahead. Hey, Juan el Bautista, él dijo de que básicamente, él tiene que disminuir para Yeah, que yeah. Yahushua Exacto, exacto. Y es la misma cosa, la ley iba a disminuir, ¿ok? Básicamente esa oficina de sacerdote levítico, ¿ok? Porque Yahushua ahora iba a ser el sumo sacerdote, ¿ok? Go ahead. 24, Galatas 13 y 24. Yeah. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Yahushua. ¿Ya? Te enseñó, fue tu tutora para entender a Yahushua, ¿ok? Si entendías el significado espiritual de todo lo que estaba pasando de ese, como dije, en ese ritual de sacrificio y del mediador con el sacerdote y todo eso era espiritual, ¿ok? Representaba algo para el futuro, que era Yahushua. Go ahead. Y se nos protegió hasta que se nos declarará justos ante Dios por medio de la fe. Uh-huh. ¿La fe en qué? En Yahushua. ¿Ok? Go ahead. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Right. Ahora eso no está hablando de no seguir la ley, eso está hablando del sacrificio, ok, de cuando quebrabas la ley ibas a ese sacerdote, ok, él era tu mediador, ok, ahora ya no, y ese animal era la expiación de tu pecado, ahora ese animal ya no te puede cubrir, ¿verdad? Ok, o otra cosa, estos patos que dicen, ¿ustedes están sacrificando todavía o qué? Como leímos, right? Que tú estás sacrificando 200 corderos por la expiación de tus pecados, shit. ¿Ok? Por una ofrenda, un holocausto, tú estás dando un holocausto diario. All right? Porque eso era diario, man. ¿Ok? Go ahead. Dice 27. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Yahushua, y todos los que fueron unidos a Yahushua en bautismo se han puesto con Yahushua como si se pusieran ropa nueva. Right. ¿Qué es esa bautición? Es en tu mente, man. ¿Ok? Ahora sos bautizado o santificado, ¿ok? Por las palabras que te he hablado, man. All right? Vamos a... Yeah. Dice, Read that again, officer. yeah, 26. Galatas 3:26. Pues todos ustedes son hijos de Yahweh por la fe en Yahushua. Y no, eso es plano ahí, man. Okay. Yahushua es la llave, man. Él es nuestro Salvador. Okay. Dice, voy a leer 26 otra vez, Galatas 3:26. Pues todos ustedes son hijos de Yahweh por la fe en Yahushua, y todos los que fueron unidos a Yahushua en el bautismo se han puesto a Yahushua como si pusieran ropa nueva. Okay. Okay. So aquí dice para la palabra bautizo es G906 y es bautizo. Ok. Y dice que te inundes, que seas limpio, que te laven, ok, que te bañes, ok, que seas limpiado por agua, ok, ¿qué es el agua? La palabra. Ok, cuando tú entiendes esta palabra, como estamos leyendo en Gálatas 3, tú oíste este mensaje, ok, ahora tu fe, que es un regalo de Yahushua, te dio ese entendimiento, ahora tú ya comienzas a aplicar estas cosas. Ok, ya no sabía que sí tenía que mantener la ley lo mejor posible, teniendo fe en Yahushua. Ahora ya que sé esto, ahora ya tengo que caminar y pelear esta pelea, esta lucha correctamente, ¿verdad? En sinceridad y verdad.
¿Ok? Y que, como dice acá, lavándose uno mismo con agua. ¿Ok? Y, déjame agarrar esta. Wash. Yo, este es Efesios 5:26. Dice, a fin de lavarte y purificarte, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, esa agua, ese es el verdadero bautismo. ¿Ok? Go ahead. Continuando, dice Galatas 13:28, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Yahushua. Y ahora que Eso otra vez, ¿ves? Otra vez. ya Y no, porque ahora no, ¿ves? No hay diferencia, y no un romano y un judío y todo eso, no, claramente es lo mismo, que estamos hablando de esos israelitas que estaban en un estado gentil, extranjeros de lo que ellos se pensaban que eran romanos. ¿Ok? Go ahead. ya dice 29, y ahora que pertenecen a Yahushua, ¿Y quiénes son los únicos que pueden pertenecer a Yahushua? Sus ovejas. ¿Ok? Los israelitas. Go ahead. dice, y ahora que pertenecen a Yahushua, son verdaderos hijos de Abraham, son sus heredores y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Esos judíos, esos gentiles, esos romanos, esos gálatas, ok, que pudieron tomar parte de esa promesa, descendían de Abraham, Isaac y Jacob, 12 tribus, man. Ok, ¿hay más ahí? No, pero tengo una. Ah, Esta es cuarta Esdras 1:37, dice, tomo por testigo de la gracia del pueblo venidero, ya. cuyos pequeños se gozan de alegría, y aunque no me han visto con ojos corporales, en el espíritu creen lo que digo. Ahí está, man. Y eso es, man. Todo esto es espiritual, man. No hay nada físicamente, ok, que nosotros, o ningún hecho que nosotros podemos hacer que nos va a justificar con el Señor, man. All right? Oh, no, ¿sabes qué? Voy a salvar a ese porque él guardó esa ley. Así, nada, no trabaja así, ¿ok? Uno, somos predestinados para ser salvos, ¿ok? Hay que entender eso, no son por hechos, man. ¿Ok? Te dice en Romanos 9, dice, antes de que habían nacido Jacob y Saúl, que el propósito de Yahweh se cumpla, ¿ok? Todo esto hay un propósito, fue una razón porque Abraham fue dada la promesa antes de la ley. ¿Ok? Fue por un propósito y una razón que 430 años en el futuro, luego fue dado la ley y todo eso. Y luego, patos, se olvidaban de eso. Todos estos que le estaban echando bronca a Pablo y a Jabushai y sus hombres, ¿ok? De que no, es que por la ley de Moisés y por los levíticos sacerdotes y todo eso, a ellos no entendieron el puro entendimiento, ¿ok? No entendieron cómo es que la ley fue un tutor, un maestro, para que cuando llegue Yahushua, él les dé el completo entendimiento después, man. Ellos no pudieron recibir eso, ¿ok? Y es igual hoy en día, man. Los mismos espíritus están otra vez aquí tratando de justificar, hacer Yahushua al lado y justificarse ellos mismos por sus propios hechos, man. ¿Ok? Y como leímos, es imposible ser eso, man. Ok, así nunca vas a agradar a Yahweh, Yahushua, nunca vas a ser aceptado. Man. Ok. ¿Más? ¿O tienes algo más? That was it. All right, man. Hey, so con eso del Espíritu entramos a todo Gálatas 3, man. Y claramente lees ese capítulo y hay otros libros también que apoyan y te enseñan de que por la ley ninguno de nosotros podemos justificar. Ahora, ¿guardamos la ley? Sí, a lo mejor posible, man, pero somos salvos por la ley o justificados por la ley, no. Ok, es imposible, man. Sos justificado por ser predestinado, ok,
Y si sos parte del electo de Yahweh Hashem Yahushai, y el electo de Yahweh Hashem Yahushai va a vivir en como leímos, va a tener fe, va a aguantar la ley, es lo mejor posible y tener fe en Yahushai. Como dijiste eso una más, Yeah. Juan 10 y 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Hey, so, you know, el Señor dijo, hay que ser como Él, right? Yeah. Hay que imitar y copiar cosas buenas, right? Y Pablo lo dijo, sean imitadores de mí o copéenme a mí, porque yo copio a Yahushua. Yeah. You know? Oh, una pregunta, ¿Yahushua mantenió la ley? Para estos buen cristianos que, you know, cristiano tú debes de ser como Cristo, que no, un seguidor de Cristo. Ahora Yahushua, ¿Cristo siguió la ley, sí o no? So, hey, la palabra debes de decir sí, sí. Cristo sí siguió la ley, pues entonces tú siendo un cristiano, ¿por qué tú no sigues la ley? Yeah. Right? Ustedes mismos se cortan. Right? Pero otra vez, man, no somos justificados por la ley, seguimos la ley a lo mejor posible, ¿ok? Pero es por Yahushua, ¿ok? Que vamos a ser coheredores, man. Sin Yahushua no puedes nada, man. Right? Y tampoco es una licencia Right. para pecar. Así es. Okay. Así es. So, con eso, man, ojalá fueron edificados, man. Hay toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, para Hashem, Yahushai, para Hashem, Rakakodash. Doble honores a los apóstoles, ancianos de la Gran Piedra del Molino. Saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hasta la próxima. Shalom. Shalom.